de Dios corra y venga bendiciendo, fortaleciendo y levantando los ánimos caídos y las rodillas paralizadas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor, que a usted le plujo darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en Radio Cristiana Cristo TV, cumpliendo con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, vayan y prediquen la palabra. Señor, declaramos una palabra de fortaleza, declaramos una palabra de liberación, quebrantamos toda fuerza contraria, quebrantamos todo principado, quebrantamos todo ataque de la tiniebla por el poder de las palabras. Aquello que el enemigo le está haciendo daño, Padre, reprendamos todo espíritu de depresión, reprendamos todo espíritu de la tiniebla por el poder de la palabra. Aquellos que se sienten sin fuerza, que se sienten sin ánimo, que se sienten decaídos, en esta hora declaramos una palabra de restauración, declaramos una palabra de liberación por el poder de la palabra. Quebrantamos todo lazo del enemigo, se rompan todas cadenas por el poder de la palabra, y que el Espíritu Santo de Dios en esta hora venga renovando, venga transformando, venga libertando, venga regenerando, venga cambiando y venga dando fortaleza. Padre, en el nombre de Cristo, aquello que el enemigo ha marchitado su fe, Padre, ahora le pedimos que le aumente la fe. Aquellos que se sienten sin fuerza, que el Espíritu Santo de Dios le esté dando fuerza, le esté inyectando cristomicina en esta hora por el poder de la palabra. Declaramos una palabra de liberación, que el Espíritu Santo de Dios te levanta, que el Espíritu Santo de Dios te restaura en esta hora por el poder de la palabra de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Pues en esta hora, mis amados hermanos, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro Segundo de Reyes, en su capítulo 6, verso 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Padre, gracias te damos por tu palabra que hemos leído en esta hora, Señor. Esperando, Señor, que usted nos dé el conocimiento y la sabiduría, Señor, de poder estar disertando esta palabra, Señor, exponiendo esta palabra con sabiduría, visión y conocimiento, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy, mis amados hermanos, vamos a predicar bajo el tema, ¿dónde se te cayó el hacha? Alabado sea Cristo. Dice la palabra de Dios que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vayamos pues al Jordán y cortemos madera para que hagamos una enramada. Alabado sea Cristo. A mí lo que me impacta de esto, lo que me llama la atención, alabado sea Cristo, que fueron los hijos de los profetas, no los profetas, alabado sea Cristo, lo que tenían que darse cuenta cómo estaba el lugar, alabado sea Cristo, donde se congregaban, donde se predicaba, no lo estaban haciendo, no estaban, alabado sea Cristo, mirando que hacía falta un lugar más grande, más
espacioso, alabado sea Cristo, para poder estar allí con el profeta, con el hombre de Dios. Y me llama mucho la atención que los hijos de los profetas se dieron cuenta de esto. Alabado sea Cristo. Ellos, alabado sea Cristo, querían que la obra de Dios siguiera avanzando. Ellos querían que la obra de Dios siguiera creciendo. Aleluya. Como cada creyente, alabado sea Cristo, debe importarle que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios avance. La Biblia dice que la mies es mucha y pocos los obreros. Rogad al Señor de la mies que mande obrero. Alabado sea Cristo. Ellos no eran obreros, porque ellos no eran profetas. Aleluya. Los que estaban llamados al cuidado de la obra eran los profetas. Alabado sea Cristo. Y ya no tenían visión. Aleluya. Y Dios permitió que los hijos de los profetas le dijeran a Eliseo: necesitamos hacer una enramada más grande. Aleluya. Sea Cristo bendito para siempre. Y dice la palabra de Dios que Eliseo le da el permiso para que ellos vayan a cortar la madera. Pero ellos le dijeron: no, queremos que usted vaya con nosotros. Alabado sea Cristo. Y el profeta, el varón de Dios, le dijo: anda, que yo voy. Aleluya. El pastor, el hombre de Dios, a quien Dios llamó, es que tiene que ir adelante. Alabado sea Cristo. Y atrás las ovejas. Atrás el rebaño. Los hijos de los profetas le dijeron: nosotros necesitamos que usted vaya con nosotros. Aleluya. Y él le dijo: anda. No le dijo: no, váyanse ustedes, que yo no puedo. Yo soy el varón de Dios, yo soy el ungido, yo soy el profeta. Ustedes que tienen que ir. No. El varón de Dios pone el ejemplo. Él es el primero que va adelante. Alabado sea Cristo. Pero aquí hay una enseñanza. Alabado sea Cristo. Allí había un joven que también quería aportar para la obra de Dios. Quería trabajarle a Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que él no tenía una hacha. Aleluya. Pero él hizo el esfuerzo. Él hizo la diligencia. Y dice la palabra de Dios que salió por ahí y buscó una hacha emprestada. Aleluya. Para él también trabajar en la obra de Dios. Aleluya. Hay mucha gente que Dios lo ha llamado a trabajar en su obra. Aleluya. Y ponen una excusa: que no tienen tiempo, que no pueden, que tienen que trabajar. Alabado sea Cristo. Y que el tiempo no le da para hacer la obra de Dios. Aleluya. El Señor nos ha llamado para que trabajemos en su reino, para que trabajemos en la obra de Él. Alabado sea Cristo. La Biblia dice, alabado sea Cristo,
que la mies es mucha y poco los obreros. Rogar al Señor de la mies que mande obreros. Alabado sea Cristo. Este joven no puso una excusa. Este joven no se agarró. No puedo ir porque no tengo una hacha. Alabado sea Cristo. Él salió, aleluya, y buscó un hacha empreitada. Dice la palabra del Señor que cuando están allí cortando la madera, alabado sea Cristo, a este joven se le cae el hacha en el agua. Pero allí habían muchos jóvenes, allí habían muchos hijos de los profetas. ¿Por qué tenía que ser a este joven que buscó una hacha empreitada? Porque es el plan del enemigo, tratar de avergonzarte, tratar de que tú quedes mal, tratar de que tú no avances. Alabado sea Cristo. El enemigo busca, alabado sea Cristo, la manera de poner obstáculos, alabado sea Cristo, para que tú no puedas trabajarle a Dios, para que tú no puedas hacer la obra de Cristo. Pero este joven fue sabio. Él no corrió, alabado sea Cristo, para donde los otros jóvenes, sino que él fue a donde el varón de Dios y le dio al Señor: se me ha caído el hacha y era prestada. Y eso fue lo primero, aleluya, que me dijo el dueño del hacha, que la cuidara. Y se me ha caído, aleluya. Dice la palabra del Señor, este joven no podía, alabado sea Cristo, llegar allí sin el hacha, aleluya. Allí estaba el hombre de Dios, allí estaba el varón de Dios. Él no cogió pan de los otros jóvenes, sino para donde su Señor. Algunas veces hay creyentes que están pasando, alabado sea Cristo, una prueba, que están pasando por momentos difíciles y salen a buscar un consejo, pero no van a donde la persona le pueda dar el consejo, no van a donde la persona indicada, no van a donde el pastor, no van a donde un diácono, alabado sea Cristo, sino van y se lo cuentan a un hermano su problema, por lo que está pasando, a un hermano que ni activo está en la congregación. Y el hermano no puede ayudarle. Sale de ahí con el problema más grande. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, debemos ir al lugar indicado cuando tenemos un problema, cuando tenemos una prueba. Tenemos que ir a donde el hombre de Dios, a donde el hombre de Dios que Dios ha puesto ahí en ese lugar. Aleluya. Este joven fue a donde el varón de Dios y le dijo: Señor, se me ha caído el hacha y era empreitada. Y yo tengo que regresarle esa hacha, porque yo soy una persona de palabra y no puedo llegar sin esa hacha. Y dice la palabra de Dios que el varón de Dios, el siervo de Dios, le dijo: ¿dónde se te cayó? Dice la palabra del Señor que él fue y le mostró el lugar y le dijo: ahí se me cayó. Y el varón de Dios, el profeta, el ungido,
dice que cortó un árbol, un palo, un ramo, y lo echó en el río. Alabado sea Cristo. Dice que hizo flotar, aleluya, el hierro. Aleluya. Qué grande es el poder de Dios. Qué bueno es, amado, cuando usted anda con una persona que le cree a Dios. Cuando usted anda, alabado sea Cristo, con una persona que confía en Dios, que Dios hace obra, que Dios hace milagro. Aleluya. Diría seguro el joven, ¿y qué él va a hacer con echar un ramo allí en el agua? En un río, en el río Jordán, un río hondísimo. Alabado sea Cristo. Dice la palabra de Dios que hizo flotar el hacha y se la entregó a aquel muchacho. Aleluya. Qué bien se sintió aquel joven. Aleluya. Qué confiado se sintió de su Señor. Pero que también ya no iba a pasar esa vergüenza. Aleluya. Que tenía que regresar esa hacha al dueño. Aleluya. En esta hora vengo a preguntarte, vengo a decirte, ¿dónde se te cayó el hacha? El hacha que se te empretó para que trabajara. Alabado sea Cristo. El hacha representa, alabado sea Cristo, representa el trabajo. El hacha, alabado sea Cristo, representa la obra de Dios. El hacha representa el ministerio. El hacha representa los dones. El hacha representa la viña del Señor. Alabado sea Cristo. Jesús dijo, el que de vosotros no tenga una espada, cómprese una espada. Alabado sea Cristo. Hay mucha gente con su hacha guardada. Hay mucha gente con el hacha bota. Hay mucha gente con el hacha, alabado sea Cristo, oxidada, que no la están usando. Pero hay otra persona que se le cachó el hacha y la dejaron ahí mismo. Y no han ido a donde el varón de Dios. No han ido ante su Señor a decirle que se le cayó el hacha. Aleluya. El Señor en esta noche, el Señor en esta hora te dice que tienes que buscar el hacha, que no es tuya, es prestada. Alabado sea Cristo. Y pronto viene el que te entregó el hacha. Pronto viene, alabado sea Cristo, el que te dio el hacha para que tú trabajes. Alabado sea Cristo. Y tú no estás trabajando con el hacha. Tú tienes el hacha guardada. Tú tienes el hacha oxidada. Alabado sea Cristo. El Señor en esta hora te dice, alabado sea Cristo, que es tiempo, alabado sea Cristo, de recuperar el hacha. Que es tiempo de buscar el hacha. Que es tiempo de trabajar. Que es tiempo, alabado sea Cristo, de hacer la obra de Dios. Cataramasama, libasoa. Cataramansuita, catamansoa. Hay mucha gente con el hacha oxidada. Hay mucha gente con el hacha guardada. El Señor viene. Y la Biblia dice, alabado sea Cristo, que viene y que tenemos que rendirle cuenta. Alabado sea Cristo, de lo que se ha puesto en nuestra mano, de lo que el Señor nos dejó, para que nosotros, alabado sea Cristo, trabajemos en el reino, trabajemos en la obra. Aleluya. Es tiempo de salir a buscar el hacha. Porque el Señor la necesita.
Porque el hacha no es tuya. El hacha, alabado sea Cristo, se te dio, se te prestó para que tú trabajes. Para que tú trabajes en la obra del Señor. Y ha dejado perder el hacha. Ha dejado oxidar el hacha. Alabado sea Cristo. Es necesario, mis amados hermanos, que tengamos el hacha molada, que tengamos el hacha activa. Alabado sea Cristo. ¿Qué es el hacha? El hacha representa la oración. El hacha representa el ayuno. El hacha representa el silicio. El hacha representa, alabado sea Cristo, la entrega a Dios. El hacha representa, alabado sea Cristo, la lectura de las palabras. El hacha representa la consagración a Dios. El hacha representa, alabado sea Cristo, estar en la presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. La Biblia dice: bienaventurado aquel varón que cuando su Señor venga lo encuentre, lo halle trabajando en su viña, lo halle haciendo así. Aleluya. El hacha es una herramienta de trabajo. En mi campo, alabado sea Cristo, el hombre que no tenía un hacha era un hombre haragán. El hombre que no tenía un hacha no era un hombre de trabajo. El hacha representa trabajo. Alabado sea Cristo. Todos los hombres en mi campo tenían una hacha para buscar leña. Aleluya. Y aquellos hombres que no tenían un hacha daban vergüenza, pasaban vergüenza buscando una hacha emprestada para ver si se la emprestaban. Alabado sea Cristo. El Señor en esta hora nos dice: ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha de la oración? El hacha del ayuno. El hacha de la congregación. Alabado sea Cristo. El hacha de la consagración. El hacha. El Señor te está pidiendo cuenta por ella. ¿Qué está haciendo con el hacha? Alabado sea Cristo. ¿La tiene enterrada? ¿La tiene en un lugar que no la usa? ¿Está oxidada? ¿Está llena de polvo? ¿Está bota? Es necesario que busque tu hacha. Alabado sea Cristo. Y empiece a trabajar con ella. Porque pronto viene el dueño del hacha. Y te va a pedir cuenta. Por el hacha y por el trabajo. Aquel joven no tenía un hacha. Aleluya. Pero él salió a buscar un hacha emprestada. Aleluya. Y se le cayó el hacha. Pero fue del hombre de Dios, a donde el varón de Dios, a pedirle que le ayudara, porque no podía regresar sin el hacha. Aleluya. Es necesario que vaya a la presencia de Dios y le pida al Señor que te dé fuerza y que te levante y que tú puedas buscar el hacha nuevamente.
para que empiece a trabajarle a Dios, para que empiece, alabado sea Cristo, a hacer su obra. Cada obrero necesita un hacha, necesita esta herramienta, aleluya, para poder trabajar. La mies mucha y poco los obreros. Rogar al Señor de la mies que mande obrero. Aleluya. Los profetas, que eran los que estaban llamados a velar por la obra de Dios y a estar atento de la obra de Dios y de lo que les hacía falta, ellos no estaban atentos, estaban descuidados, estaban ciegos, sin visión. Pero aquellos jóvenes, los hijos de los profetas, le dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos no es estrecho, vayamos a cortar madera, alabado sea Cristo, para hacer una obra grande, para hacer una enramada grande, para que se siga predicando la palabra, para que se siga hablando de Dios en este lugar. Alabado sea Cristo. El Señor está llamando, alabado sea Cristo, a aquella persona que Él los llamó a predicar la palabra, que Él los llamó a estar en la obra de Dios. Y se han descuidado y tienen el hacha guardada y le está pidiendo cuenta y le está diciendo: es necesario que empiece a buscar el hacha, que es necesario que empiece a trabajar, que es necesario, alabado sea Cristo, que empiece a trabajar en su obra, porque pronto viene el dueño de la obra. Cristo viene a buscar una iglesia que esté trabajando, viene a buscar una iglesia que esté con el hacha en alto, trabajando, haciendo la obra, predicando las palabras a tiempo y fuera de tiempo. Buscar una iglesia viva, una iglesia de oración, de silicio, cernimiento de espíritu, con visión. Una iglesia que ame a Dios, una iglesia que esté entregada a la obra de Dios. Aleluya. La mies mucha y poco los obreros. Hay muchos obreros dormidos, con el hacha guardada. Otro que el enemigo les robó el hacha. Aleluya. Pero es tiempo de ir a la presencia de Dios y decirle a Dios, pedirle perdón, y que necesita restaurar el hacha, necesita conseguir el hacha nuevamente para seguir trabajando en la obra. Estamos trabajando en la obra de Dios hasta que Cristo venga al trabajo en la obra, y no podemos estar sentados. Tenemos, alabado sea Cristo, que tener el hacha afilada para seguir predicando las palabras. El hacha, alabado sea Cristo, para mochar cabeza de demonio, para mochar, alabado sea Cristo, serpiente, para quitar, alabado sea Cristo, todo obstáculo, todo lo que se pone en el medio. Sin el hacha no puede avanzar. El hacha es una herramienta fuerte. Alabado sea Cristo. El apóstol Pablo dice en su palabra: vestido pues de toda la armadura de Dios,
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Para que podamos pelear contra el enemigo de la justicia. Pero te ha dejado robar el hacha. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Cristo es el dueño del hacha. Ve a donde Cristo y Él te va a devolver el hacha. Alabado sea Cristo. Él se la va a quitar al enemigo que te la ha robado y te la va a entregar. Pero tiene que ir donde Él y decirle: Señor, necesito el hacha porque es prestada y todavía tengo que trabajar en su obra. Aleluya. El hacha de la oración, el hacha de la prédica, el hacha del amor de Dios en nuestra vida. Vestido pues de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. También el apóstol Pablo dice: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Usted es un obrero de Dios y no puede dejar que el enemigo le robe la herramienta de trabajar, el equipaje de trabajar. Necesita la herramienta de Dios. Aleluya. Para poder trabajar en su obra. Padre, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos traído en esta hora, Señor, pidiéndole, Señor, que nos la deje poner por obra y práctica, Señor. Señor, aquello que el enemigo le ha robado el hacha, Señor, entréguesela nuevamente, Dios. Padre, en el nombre de Cristo se lo pedimos. Quebrantamos toda malicia del enemigo. Reprendo al diablo y a los demonios. Reprendo al saltón, al revoltón, la oruga y todo lo que se esté robando tu bendición. En el nombre de Cristo, por el poder de la palabra. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos a trabajar en tu obra, Señor. Y que podamos, alabado sea Cristo, tener el hacha en alto. Padre, en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.